she come? Lo recuerdo vívidamente. En algún momento de un diciembre pasado, hace unos pocos años ya, yo me encontraba saliendo de la sala de cine en la que vi Godzilla Minus One por primera vez. Aún tratando de analizar lo que recién acababa de ver, y examinando la cinta mientras todavía la tenía fresca en la mente, un agudo sonido atravesó mis pensamientos como una flecha, sacándome de mi ensimismamiento. Era la voz de una anciana, parada a unos metros detrás de mí. Se encontraba hablando con alguien, sobre la película que ambos querían ver. Mientras ambos miraban la cartelera de horarios sobre la taquilla, su acompañante exclama con cierto dejo de emoción en su voz: Mira, Godzilla Minus One. Se ve que está buena. A lo que la mujer responde en un tono caprichoso y frustrado: Ay no, dicen que Godzilla sale bien poquito, y así que chiste. Recuerdo muy bien la sensación en mis ojos. Parecía que se movían solos hacia aquella dama, poseídos por una cólera irracional y primitiva. Aquella fémina patética, ese viejo y arrugado saco de huesos, se había atrevido a despreciar una absoluta obra maestra en base a un criterio tan insulso como el tiempo en pantalla de Godzilla. Un pensamiento retrógrada y absurdo, que yo sabía que había sido desmentido hace décadas, y que sin embargo aún le parecía un punto de vista válido a personas como aquella abuela carcamal. Mis pasos se hicieron firmes como los de una enorme bestia iracunda. Mis dedos se enrollaron sobre mis palmas, y apreté tan fuertemente los puños que mis uñas comenzaban a desgarrar mi propia carne, mientras mi mente se inundaba de pensamientos que destrozaban mis ideales otrora pacifistas, intercambiándolos por castigos para esa anciana que harían parecer a la Inquisición española un masaje en comparación. Bueno. En realidad solo me pareció un poco extraño el comentario, y luego me fui a casa a tocarme la jalea. Pero ustedes me entienden, ¿no? Para ser honestos, aunque exageré mi malestar en la anécdota pasada con fines comédicos, lo cierto es que las palabras de la mujer consiguieron molestarme ligeramente. Yo pensaba que había criterios mucho más importantes para juzgar un largometraje más allá del tiempo en pantalla de algún personaje. Yo creía que una película debía defenderse sola, funcionar como un enorme conjunto que guía al espectador por un viaje satisfactorio, contar una historia digna con personajes excelentemente escritos, una banda sonora memorable, efectos especiales envidiables, secuencias de acción adrenalínicas, actuaciones creíbles y conmovedoras, cinematografía digna de colgarse en la pared de un museo, una tesis desafiante y reflexiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos pensamientos permanecían en mi mente, y los aplicaba como reglas universales a toda aquella película que viera. O al menos, así había sido por un tiempo. Hoy, mis estimados amigos de pezones bailarines, quisiera hablarles del cambio de criterio más drástico que jamás haya tenido. La viva encarnación del nunca digas nunca, de cómo encontré un nuevo valor en el cine blockbuster, y de cómo finalmente entendí de qué me estaba perdiendo, y de por qué quizás te interese cambiar un poco tu mentalidad también. Hoy, hablaremos de Godzilla y el cine comercial. Explicado a través de estos 3 sencillos capítulos. La importancia del cine comercial, la relación del cine con la gente común, y los estándares que imponemos al cine. Este podría ser un video un poco confuso, así que de verdad espero darme a entender correctamente. Una vez dicho todo esto, comencemos por el primer capítulo. Punto número 1. La importancia del cine comercial. ¿Te has puesto alguna vez a pensar en lo raras que son las películas? No raras en el sentido de que sean extrañas, sino en lo increíblemente improbables que son como fenómeno individual. Pongamos las cosas en perspectiva, y usemos a la película de Superman de James Gunn como ejemplo. Para que tuviéramos la oportunidad de ver la visión del Hombre de Acero por parte de este director, en primer lugar James tuvo que haber sido concebido por sus padres, obviamente. Debió comenzar a tener fascinación por el arte en algún momento de su vida, específicamente en el cine. Debió desarrollar un gusto por los superhéroes. Debió tener acceso a una educación desde el nivel básico hasta el universitario. Debió de mantener su visión de querer dedicarse al cine, sin que ninguna persona o evento a lo largo de su vida lograra disuadirlo. En algún momento, finalmente alguien debió darle la oportunidad de dirigir una película. Las casas productoras debieron seguir dándole oportunidades, a pesar de que no todos sus proyectos fueran bien recibidos. Debió formarse de una reputación a lo largo de los años. Debió ser notado por Disney.
Debió hacer un trabajo sobresaliente con personajes que no le importaban a nadie. Debió publicar chistes polémicos en Twitter, y que su cuenta sobreviviera durante años. Sus bromas tuvieron que haber sido descubiertas, y Disney tuvo que haberlo despedido como consecuencia. Su trabajo en Marvel debió haber sido lo suficientemente bueno como para ser llamado por DC Comics. James debió haber aceptado la propuesta. Tuvo que desarrollar proyectos que impresionaran a los directivos de DC, al menos lo suficiente como para dirigir una nueva película de Superman. Y finalmente, como resultado de todo eso, tenemos Superman de James Gunn. Es un caso tan ridículamente específico que era estadísticamente imposible, y si cualquiera de las variables no se hubiera cumplido, esta película no existiría. Y eso que todo lo que dije es una sobresimplificación abrumadora de todo lo que debió pasar, por no decir que James Gunn pudo haber muerto en cualquier momento de su vida. Las películas que vemos podrán ser un fenómeno común en conjunto, pero cada una de ellas, especialmente en el caso de las más aclamadas, necesitó de un pequeño milagro estadístico para existir. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Simple. Uno de los pensamientos más comunes que tenemos cuando una película sale mal y nos decepciona, es que debieron darle el proyecto a alguien a quien de verdad le importase. Pero para que la persona correcta llegue al proyecto correcto, se necesita de un pequeño milagro estadístico, y eso simplemente no es práctico para nadie. Veamos, por ejemplo, a la saga de Godzilla. La cinta original, esa pieza invaluable de cultura que marcó un antes y un después en el cine, se estrenó un 3 de noviembre de 1954. Y para que la franquicia tuviera el siguiente éxito tanto con la crítica, el público y la taquilla, con una calidad que finalmente estuviera a la altura de la cinta original, hubo que esperar hasta 2016 con la salida de Shin Godzilla. Eso quiere decir, que ese pequeño milagro estadístico del que hablábamos hace unos momentos, no se volvió a dar sino hasta 62 años después. Mírame a los ojos y dime, si tuvieras la certeza de que la siguiente película en tu franquicia favorita estará a la altura de la cinta original, ¿esperarías 62 años para la llegada de dicha cinta? Con todo lo que eso implica, por supuesto. Hay que decir que el ejemplo de Godzilla es un poco exagerado, y bien podría darse el caso en el que no haga falta esperar mucho tiempo para una secuela digna. Pero hay que decir que esos 62 años también son una posibilidad. Muchas de nuestras franquicias favoritas no volvieron a tener una entrada digna en su haber sino hasta años, o incluso décadas después del primer gran proyecto. Las películas blockbuster pueden darse el lujo de saltarse ese milagro estadístico, e inyectar nueva vida a nuestras sagas favoritas para mantenerlas frescas y relevantes, incluso si no siempre tienen la calidad del material base. Por no decir que también pueden conectar con el público y atraer más fanáticos, incluso si en el fondo no son precisamente arte fino. Aunque, con todo y todo, aún podría parecer un escenario más o menos apetecible, ¿no? Quiero decir, si los estudios de cine optaran el 100% de las veces por la calidad, tendríamos un flujo constante de películas excelentes, a una costa de que casi nunca sean secuelas de otras películas. Bueno, no necesariamente. Ahora hablaremos un poco por encima de otro problema de omitir el cine palomero que, aunque quizá no nos afecte mucho a ti y a mí, sigue siendo un problema bastante grande a fin de cuentas. Hablemos un poco de salarios. Probablemente, cuando pensamos en la gente que se gana la vida con el cine, lo primero que se nos viene a la cabeza son los actores, los directores, o las casas productoras. Pero si has esperado una escena postcréditos en el cine últimamente, sabrás que en realidad la cantidad de personas involucradas en una producción hollywoodense no son solo las caras en el póster, sino decenas y decenas de personas que se encargan de todo tipo de labores. Todos y cada uno de los nombres que aparecen durante los créditos de una película, son gente muy real que tiene que llevar el pan a su mesa. Y si ellos tuvieran que esperar a que se diera un proyecto de calidad excepcional para trabajar, no tendrían mucho empleo que digamos. Por no decir que no todos los proyectos requieren de todas las profesiones. Imaginen por ejemplo, que yo quiero hacer un drama sobrio y serio, sin elementos de fantasía. ¿Qué empleo podría ofrecerle yo a un especialista en animatrónicos? ¿Por qué necesitaría un equipo entero de maquillistas en lugar de uno solo? ¿Qué ocupación podría darle a un equipo de animadores? El cine es una industria gigante que tiene muchísimas bocas que alimentar. Y si bien eventualmente existirán proyectos que darán trabajo a todo tipo de profesiones, al omitir el ritmo y la espectacularidad del cine palomero, muchas de esas bocas simplemente no tendrán alimento, porque no habría suficiente demanda de empleo. Eso por no hablar de los directores.
Si solamente se estrenan películas excelentes, ¿qué pasará con esos directores, actores y demás personas que necesitaban primero adquirir experiencia? Si no puedes ofrecer una obra maestra al primer intento, ya no mereces una oportunidad. Muchos directores dieron sus mejores trabajos muchos años después de haberse iniciado en la industria, y empezaron con proyectos que quizá no eran lo mejor que tenían para ofrecer. Eso por no hablar claro, de que todos sabemos que la calidad no es necesariamente sinónimo de éxito. Quisiera dar a entender, en conclusión de este primer punto, que una industria del cine que solo dé luz verde a lo mejor de lo mejor, experimentaría una desaceleración inmensa por lo poco comunes que son las películas excelentes, reduciría muchísimo su tamaño, dejaría atrás una pérdida de empleos masiva, y últimamente, tendría menos oferta para nosotros, el consumidor final. Supongo que lo que trato de decir es que la calidad toma tiempo, y honestamente, también una pizca de suerte. Y hay un montón de personas, tanto espectadores como trabajadores, que simplemente no pueden permitirse la espera, por diferentes motivos. Punto número 2. La relación de la gente común con el cine. Hace unos años, cuando yo todavía iba a la preparatoria y los principios de escoliosis no habían llegado a mi vida, recuerdo que todo el turno matutino hizo un pequeño concurso de disfraces para Halloween, en el que hubo atuendos de todo tipo. El más memorable de todos, a opinión de una humilde servilleta, fue el de un chico de otro salón que decidió disfrazarse de recibo de la luz. El tipo no ganó el concurso, pero estuvo sorprendentemente cerca de hacerlo. Y el hecho de que su disfraz haya logrado resonar con tantas personas, es un síntoma de una realidad bastante amarga. Creo que, más allá de los chistes y el ingenio, puede percibirse como una pequeña catarsis de los problemas a los que hay que enfrentarse allá afuera. Lo cierto es que el mundo real está repleto de problemas que nos sientan como un puñetazo en el estómago. Nos falta tiempo para cumplir con el trabajo, la familia, el descanso y el ocio. Seguramente tenemos un espacio o cosa en el hogar que necesita reparación, mantenimiento o reorganización. Hay que decidir qué cocinar, comer saludable con poco dinero, poco tiempo, y procurando no desperdiciar alimento. Hay que preocuparnos del transporte y la movilización, incluso si contamos con nuestro propio vehículo. Hay que lidiar con estrés crónico a diario, o depresión por rutina. Por no decir que, seguramente, buena parte de las personas que ven este video tienen algún nivel de ansiedad no diagnosticada. Hay que lidiar con trastornos de alimentación, por no decir que debemos procurar tener tiempo para hacer ejercicio. Eso si no tenemos alguna herida o padecimiento del que recuperarnos, claro. Hay que procurar mantenernos a salvo de los cada vez más altos índices de violencia. Hay que lidiar con problemas de infraestructura, como escasez de agua o problemas con la red eléctrica. Hay que enfrentarse a problemas de insomnio y trastornos de sueño. Dependiendo de dónde vivas además, hay que lidiar con vehículos u obras en construcción ruidosos que pueden empeorar la situación del sueño. Hay que ver cómo salir adelante con la inflación, los incrementos absurdos de los precios, y salarios que no están creciendo al mismo ritmo, y sí, el bendito recibo de la luz, son tan solo algunos de los problemas que conforman el día a día de miles de millones de personas, y seguramente tú podrías pensar en al menos otros 10. Y eso que todo lo que mencioné es exclusivamente de una vida individual de un adulto sano, porque si sumamos a hijos, mascotas, parejas o familiares enfermos, todos vamos a terminar llorando. El mundo está roto. Voy a ser bien directo, camaradas. Yo pienso que exigir calidad en el cine nunca está de más, pero construirse un criterio bien fundamentado y desarrollar sensibilidad artística, es algo que requiere tiempo, y eso es algo que a veces simplemente no tenemos. Esto responde a un problema social mucho más profundo, pero el mundo está construido alrededor de la hiperproductividad, y en ese esquema la apreciación artística queda muy de lado. En Japón, por ejemplo, existe el término karshi, que es básicamente cuando una persona llega a un punto de estrés tan alto debido al trabajo, que termina por fallecer, ya sea por paros cardíacos, infartos cerebrales, o tomando ellos mismos su propia vida. Sin intención de sonar cínico, quiero que mires a estas personas y me digas, ¿qué tanto crees que importe en sus vidas la calidad del guión de la siguiente película de Marvel? ¿Crees que pueden darse el lujo de estar al pendiente de los guionistas de la próxima adaptación de Hollywood? Es verdad que el ejemplo de Japón es particularmente intenso, y que el resto del mundo, afortunadamente, no sufre de este problema con la misma intensidad.
pero no creo que seamos esencialmente tan diferentes como nos gustaría creer. Si la anciana del cine que les mencioné antes no tiene tiempo para la correcta apreciación de la cultura de su entorno, no sé si podría culparla realmente. Amén, claro, de que puede simplemente no gustarte demasiado el cine como medio de expresión. Es cierto que hay personas que no se toman en serio al cine como medio artístico, pero creo que fui muy inocente al pensar que eso era por mera necedad. Creo que hay personas que se han ganado el derecho de entrar a una sala de cine con el único propósito de distraerse un poco. Por otra parte, y pasando a una nota más positiva, creo que el cine como evento social es capaz de brindarnos experiencias igual de valiosas, y que no tienen necesariamente que ver con la calidad. Seguro muchas de las personas que ven este video recuerdan con cierto cariño el año 2018, al igual que yo. Marvel estaba estrenando en cines Avengers Infinity War, y nos tenía a todos comiendo de la palma de su mano. Probablemente, al igual que yo, te reuniste con algunos amigos para ir a ver la película. Quizá compraste algún coleccionable de cine. Yo recuerdo haberme llevado el último Iron Spider que quedaba en la dulcería. Seguramente saliste del cine con una sonrisa de oreja a oreja. Tú y tus colegas no hablaron de otra cosa en días. Se tomaron algunas fotos para conmemorar el momento, e incluso quizá guardas con afecto el boleto de tu asiento, forjando una memoria invaluable que perdurará por el resto de tu vida y lo que sea que haya después. Es posible que vivieras algo parecido con Avengers Endgame o con Spider-Man No Way Home, por poner un ejemplo. Por supuesto, hemos tenido más que suficiente tiempo para darnos cuenta de que esas películas quizá no estaban tan bien escritas como pensamos en su momento. Pero mi punto se mantiene. El cine comercial, ese que tiene el alcance más grande y que gusta a la mayoría de personas, también es capaz de bendecirnos con momentos y memorias que tienen un valor diferente. Algo que a veces ni siquiera un guión sobresaliente nos puede brindar. Yo creo que ese también es un aspecto muy positivo del cine comercial, y que se le debería dar más crédito por eso, porque es cultural y socialmente importante. Pero incluso si ignoramos todo lo anteriormente dicho, que no es poco, creo que simplemente tenemos derecho a algo de diversión, sin más objetivo que el simple entretenimiento, porque el ocio es objetivamente necesario. Quizá esta declaración pueda sonar extraña de parte de alguien con un canal basado en el análisis y la interpretación, pero esa es solamente mi manera de disfrutar las películas. Y obviamente, no tiene por qué coincidir con todo mundo. Mirando de nuevo a la saga de Godzilla, hace algunas semanas me tomé la molestia de hacer un pequeño experimento. Básicamente, vi las películas de Godzilla -1 y Godzilla con el Nuevo Imperio. Encendí mi celular y, cronómetro en mano, me di a la tarea de llevar cuenta del tiempo en pantalla de Godzilla en ambas cintas. En Godzilla -1, yo pensaba que tendría un tiempo de unos 7 minutos más o menos, pero me llevé una grata sorpresa al descubrir que aparece por casi 11 minutos y medio. La sorpresa más grande que me llevé ese día, sin embargo, fue con el tiempo en pantalla de los kaijus en la última película de Legendary. Yo ya sabía que los kaijus aparecían más tiempo, según mi intuición, quizás unos 20 o 25 minutos. Pero en realidad, la película ofrece casi 50 minutos de tiempo en pantalla del rey de los monstruos y la octava maravilla del mundo. Creo que con esta comparación podemos ver que el Godzilla de tono ligero está ofreciendo algo que la gente está interesada en ver, y que no siempre encuentra en las propuestas más serias de la franquicia. Y el público realmente resonó con la oferta de la cinta, pues se convirtió en la película más taquillera no solo del Monsterverse, sino de la franquicia entera de Godzilla. Como conclusión de este segundo punto, la cruda realidad es que aun si lo que encontramos en la sala de cine es una película fenomenal, nuestras vidas repletas de ocupación y preocupación por lo general no nos dejan mucho tiempo como sociedad para desarrollar un criterio artístico complejo. Aunque eso no quiere decir que no podamos encontrar ningún valor en la cartelera de la temporada. El cine como fenómeno social puede enriquecernos con experiencias igual de valiosas, aunque en un sentido diferente, y no creo que estemos cometiendo ningún crimen por buscar un poco de diversión y distracción. A veces queremos reflexionar, y otras veces queremos solo una excusa para salir con amigos. Y la respuesta es así de simple, porque nosotros somos así de complejos. Punto número 3. Nuestras expectativas al cine. ¿Saben? Este fue fácilmente uno de los vídeos más difíciles de hacer para mí.
No tanto por cuestiones de guión o por la dificultad en editarlo, sino porque una parte de mí se negaba a hacerlo. Sentía que todas estas palabras eran una especie de excusa de la mala calidad, como si estuviera aceptando finalmente bajar mis estándares con tal de divertirme. Y no pude hacer las paces con esa sensación por un tiempo, hasta que algo sucedió. ¿Nunca se han puesto a pensar que no somos tan estrictos con las demás artes como si lo somos con el cine? Hace unos meses, cuando el tema Golden de la película K-Pop Demon Hunters se puso de moda, realmente no vi que alguien la criticase por su carencia de comentario político. Simplemente la disfrutamos. Cuando nos encontramos con un fanart de algo que nos gusta, no lo juzgamos en base a su falta de crítica social. Solo nos fijamos en si nos agrada el dibujo, sin reflexionar mucho en el porqué. Cuando vemos por la acera a uno de esos bailarines callejeros, no evaluamos sus pasos de baile en base a si son alguna delicada metáfora de la crisis económica o algo así. Simplemente quedamos asombrados, e incluso podemos ceder al impulso de tratar de imitarlos. Cuando entramos a un restaurante, no valoramos la vanguardia de su arquitectura, tan solo vamos a comer. Si eres coleccionista como yo, probablemente algunas piezas de tu colección están ahí simplemente porque te gustan, y no las evaluaste en base a lo que proponían filosóficamente. ¿Se entiende por dónde voy? Es verdad que cada tipo de arte tiene maneras únicas de evaluarse respecto a las demás, pero también creo que nuestros estándares son muchísimo más laxos con los demás tipos de arte, especialmente en comparación al cine. Si no nos importa demasiado como sociedad que las demás formas de arte existan sin comunicarnos un mensaje, ¿por qué nos resistimos tanto a la idea de una película que exista solo para entretener? ¿No sería lo lógico que exijamos calidad en los demás tipos de arte con la misma fiereza? Supongo que la respuesta más acertada sería que, efectivamente, buscásemos calidad sobresaliente en todo aquello que consumimos, especialmente si se trata de algo artístico. Pero hay que ser francos, camaradas. Eso no va a pasar. Y no es que trate de ser pesimista o algo así. Simplemente es imposible. Hablábamos hace un rato del poco tiempo y dinero que tiene un adulto promedio en la sociedad de hoy en día, y sencillamente no tenemos recursos para educarnos correctamente sobre absolutamente todo lo que consumimos. Pero ¿saben? Yo creo que es mejor así. Uno de mis refranes favoritos es aquel que reza que el arte imita a la vida, y bajo ese pensamiento, creo que el arte sin propósito tiene cierto sentido. El mito de la hiperproductividad en la era moderna nos ha hecho pensar que cada segundo de nuestra vida debe ser aprovechado al máximo. Aquello de que debemos obtener algo de cada cosa que vemos o hacemos día sí y día también, incluso si se trata de nuestros ratos de ocio, y todas esas patrañas. No es verdad. Nada de eso es cierto. Tenemos derecho a existir sin la presión de generar algo, y creo que el arte tiene derecho a formar parte de esa existencia simple. Y me parece completamente lógico que nuestros medios de expresión puedan reflejar esa faceta de nosotros como humanidad. No todos los momentos de nuestra vida son trascendentales, y por eso creo que la banalidad tiene un espacio natural y saludable dentro de la expresión artística. Quiero decir, en conclusión de este tercer punto, que el cine debe poder aspirar a ser banal, así como se lo permitimos a los demás tipos de arte. La expresión en los medios artísticos puede ser opcional, porque parte de nuestra naturaleza se encuentra en simplemente estar, sin más ambición que la más pacífica serenidad y felicidad. Puede existir el arte comunicativo, y también el arte banal, y no tenemos realmente la obligación de elegir a rajatabla uno por sobre el otro por el resto de nuestra vida. Disculpa, sería muy atrevido de mi parte preguntarte cómo has estado. No te preocupes. Esta no es la transición a un patrocinio o una petición para que te suscribas. Tan solo quería tomarme un segundo para expresarte mis buenos deseos. Espero, por supuesto, que te encuentres muy bien y que vivas con tranquilidad. Si no es así, y estás pasando por una época complicada, quisiera que no permitas que esos pensamientos vivan en tu cabeza. Es verdad que las cosas pueden ponerse muy difíciles de vez en cuando, y que nos vamos a seguir encontrando con dificultades a su tiempo y manera, pero nada de eso puede quitarte el hecho de que hay un mañana para ti. Todo va a estar bien, aun si tus pensamientos parecieran decir lo contrario. Aún puedes hacer algo al respecto. No se te ha acabado el tiempo. No estás compitiendo contra nadie. Tan solo necesitas darte un respiro, y tomarte un minuto para apreciar hasta dónde has llegado. Créeme. Ya has logrado cosas que también parecían imposibles en su momento, y estoy seguro de que lo lograrás de nuevo.
E incluso si el panorama aún se ve poco alentador, estoy seguro de que las cosas saldrán mejor si te aproximas con una sonrisa de tranquilidad. Respira profundo, y busca un poco de ayuda si sientes que lo necesitas. Todos necesitamos de un pequeño empujoncito de vez en cuando, y no hay nada de malo con eso. No olvides que siempre tendrás un lugar seguro aquí, en tu humilde canal. Recuerda siempre ofrecer un poco de optimismo a los demás. Podrías estar haciendo la diferencia para ellos. Ahora sí, vamos con la conclusión del video. Entonces, ¿es este video solo una enorme excusa para que dejemos en paz a las empresas multimillonarias y dejemos de exigir calidad? Pues no, para nada. Como mencioné antes, estuve un tiempo resistiéndome a hacer este video precisamente porque sé cómo suena, pero finalmente decidí hacerlo después de llegar a una conclusión reveladora. ¿Alguna vez has escuchado esa metáfora de no juzgar a un pez por su capacidad de trepar árboles? Pues creo que algo muy parecido está pasando aquí. Partiendo de la idea de que somos perfectamente capaces de consumir medios artísticos sin mensaje, y que no deberíamos sentirnos culpables por ello, creo que podemos empezar a apreciar las películas, no buscando medirlas siempre con los mismos parámetros, sino pensando que hay proyectos que no necesariamente están tratando de ser comunicativos. Y eso también está bien. Como extensión de nuestra naturaleza, el arte tiene derecho a existir sin buscar alguna especie de productividad. Por no decir que hay otros tipos de valor que una película puede tener, y que también hay personas que buscan otro tipo de experiencias en la sala de cine, y que están en todo su derecho. Ahora bien, si bien creo que hay proyectos que deberíamos ver con otra perspectiva, es importante no perder de vista que, así como no todos los proyectos buscan ser arte, no todos están buscando la banalidad. Y si una película falla a la hora de ofrecer una calidad que deberíamos poder esperar de ella, también es necesario exigirla. Si se supone que los personajes nos importen, que las escenas serias nos hagan reflexionar, que su conflicto sea creíble, o que su tesis sea interesante, estamos en derecho y obligación de criticarlo. No con el objetivo de odiar la obra, sino como retroalimentación que nos asegure mejor calidad en el futuro. Y de igual manera, podemos juzgar una película entretenida en base a lo que deberíamos poder esperar. Para poner un ejemplo del primer tipo de crítica, podemos hablar un minuto sobre Toy Story 4. Una cinta que ha sido juzgada porque, a pesar de ser visualmente impresionante, falla en continuar coherentemente las ideas de sus predecesoras, y respetar las actitudes y comportamientos ya establecidos de sus protagonistas. Argumentos perfectamente válidos, pues se supone que todos esos puntos estén bien ejecutados en el producto final. Hablando esta vez de cómo podríamos criticar a una película con ambiciones no artísticas, podemos mencionar el caso del Monsterverse de Legendary. Películas que, aunque quizá no podríamos juzgar por la escritura de sus personajes, sí deberíamos poder exigirle una mejora en la banda sonora, una mejora en sus efectos especiales, y escenas de combate más imaginativas y creativas. ¿Me doy a entender? No se trata de dejar de exigir calidad, se trata de saber qué criticar y cómo criticarlo. Espero haberme dado a entender correctamente, y que mis argumentos tengan sentido. Y espero también que el contenido del video te haya resultado interesante, y te pueda ayudar a ampliar todavía más tu perspectiva. Muchas gracias por llegar al final del video. Si deseas dejar tu opinión sobre todo esto en los comentarios, recuerda expresarte con amabilidad y respeto. Hasta la próxima, camaradas.